Como dijiste antes, la presentación sobre competidores estáticos de VAR o de reactiva también se llaman o son conocidos como SVCs. SVCs son Static VAR Compensators y vuelve a venir aquí la barra. Y empiezo ya con la presentación. Daré una pequeña introducción sobre la compañía Merus Power. Luego hablaré de los compensadores dinámicos en general. Luego hablaré en particular del compensador estético de reactiva. Y luego ya iremos digamos, al tema del día, los servicios que se pueden ofrecer o que ofrecen diferentes compañías, incluidos nosotros, para estos compensadores estáticos, actualización o modernización de compensadores estáticos y al final tengo unas cuantas referencias sobre proyectos que hemos hecho con compensadores estáticos y sobre diferentes tipos de servicios que hemos ofrecido para estos compensadores estáticos. Eh, un segundo. Va un poco lento mi ordenador, pero bueno, esto lo quito. Sobre la introducción, bueno, Merus Power es una compañía que se creó en el año 2008 y tenemos ahora, bueno, digamos en este momento, casi en diciembre de 2023, casi 100 personas en la compañía. Las ventas de este año van a estar, bueno, se van a doblar comparado con las ventas del 2022. Este número es un poco antiguo. Vamos a estar por encima de los 30 millones de euros de ventas. Y Finlandia, nuestra compañía es de Finlandia, es un mercado pequeño. Casi todo lo que hacemos en Finlandia lo exportamos, pues exportamos a más de 70 países alrededor del mundo. Bueno, sobre esto no voy a extenderme mucho más. Igual, si queréis saber algo más al final de la presentación sobre la compañía, podemos un poco hablar sobre la compañía en general. Hacemos dos tipos de cosas o dos tipos de productos. Unas son soluciones de calidad en la energía. Soluciones que están hechas con componentes de baja tensión o digamos con componentes electrónicos de baja tensión como IGBTs. Con ellos hacemos diferentes tipos de filtros de armónicas y con estos filtros de armónicas hacemos también compensadores híbridos. Esto es en baja tensión. Y luego hacemos con componentes de media tensión como IGBTs de media tensión o válvulas de tiristores de media tensión, STATCOMs y SVCs. La presentación de hoy va a tratar sobre SVCs y voy a hablar también un poco sobre los STATCOMs. Y otra cosa que hacemos en la compañía, digamos, otra rama de la compañía, son soluciones de almacenamiento de energía, también conocidas como BESS. Hacemos soluciones de almacenamiento de energía para baja y media tensión desde 1 megavatio a unos 40 megavatios con baterías de litio-ion. Pero bueno, este tema no vamos a hablarlo hoy en esta presentación. Estas tecnologías que fabricamos o que producimos las podemos utilizar en muchos diferentes tipos de sectores. Trabajamos mucho con energías renovables, parques solares, parques eólicos. En estos dos tipos de instalaciones, parques solares o parques eólicos, un segundo, me está saliendo. Luego también trabajamos con infraestructuras y servicios públicos, transmisión y distribución, subestaciones. La presentación de hoy va a tratar bastante sobre la industria pesada, porque muchos de los ejemplos que tengo hoy son sobre la industria siderúrgica, sobre hornos de arco. Y luego trabajamos en baja tensión, pero esto ya sería con filtros armónicas, equipos comerciales, industria ligera y ese tipo de cosas. Como he dicho antes, casi todo lo que hacemos lo exportamos. En este mapa solo se muestran en azul los diferentes tipos de países, bueno, los diferentes países a los que hemos exportado nuestros productos. Y luego trabajamos con una red de distribuidores marcados en verde, aquí en este mapa, en puntos verdes. Y en México llevamos trabajando ya mucho tiempo con PQ Barcón en este tema. Solo unas cuantas referencias. Tenemos referencias, bueno, por todo el mundo. Parques eólicos, microgrids, centros de datos, plantas solares, hornos de arco, minas, hospitales. Bueno, muchas de diferente tipo de referencias.
Bueno, compensadores dinámicos. Una pequeña introducción a los diferentes tipos de compensadores dinámicos que hay en el mercado y que nosotros también hacemos. Hay dos tipos diferentes de compensadores dinámicos que nosotros podemos ofertar y que se aplican, que se pueden aplicar muy bien en este tipo de que veremos hoy de instalaciones en media tensión. Tenemos STATCOMs y tenemos SVCs. Hablaré luego un poco sobre la diferencia entre ellos, pero bueno, generalmente hablando, los STATCOM están hechos con IGBTs de media tensión y son, bueno, digamos como filtros activos, un poco como si fueran activos, pero en media tensión. Son modulares. Por eso, por ejemplo, en esta foto podemos ver varios módulos que están juntos en una instalación. Los SVCs utilizan también switches electrónicos. En este caso son válvulas de tiristores. En esta foto tenemos un par de válvulas de tiristores. Eh, Pero bueno, en esto igual está, en esta diapositiva está un poco más claro. La instalación de estos dos tipos de sistemas normalmente es similar. Tenemos un embarrado, normalmente en media tensión. Este tipo de sistemas se conectan normalmente entre 3 kilovoltios y 36 kilovoltios, pero se pueden conectar perfectamente a sistemas de tensión más alta. Y luego tenemos una carga aquí y aquí. Y este tipo de carga puede ser cualquier carga que cree problemas en nuestra red, en nuestro sistema. Puede ser un horno de arco, puede ser una planta eólica, puede ser una planta solar. Cualquier cosa que cree problemas de calidad de la potencia, problemas de eficiencia energética o problemas cuando tenemos que cumplir con el código de red. Y entonces estos sistemas, STATCOMs o SVC, están siempre conectados en paralelo con estas cargas que crean problemas. Y en el caso del STATCOM, como dije antes, está formado por diferentes módulos. Podemos poner los módulos que queramos en paralelo hasta llegar a la potencia necesaria y entonces estos módulos se conectan con un transformador elevador a la tensión que tengamos aquí, media tensión. Cada módulo tiene un sistema de control y estos sistemas de control están conectados al sistema central de control y protección, donde de aquí cuelga el SCADA para la visualización de datos y, por ejemplo, podemos conectarlo a otros sistemas a través de monitoreo remoto, por ejemplo. Estos sistemas pueden trabajar en paralelo con bancos de condensadores, de capacitores o filtros. En este caso está trabajando en paralelo con un filtro. Y igual habéis visto por ahí la palabra STATCOM híbrido. Significa que el STATCOM trabaja con, por ejemplo, con bancos de condensadores en paralelo. Y estos bancos de condensadores están conectados o controlados por el mismo sistema de control que tenemos para el STATCOM. El SVC, en el SVC tenemos la parte central del SVC, que es la reactancia controlada por tiristores. Aquí tenemos los tiristores, las válvulas de tiristores, y estas válvulas de tiristores están controladas por el sistema de control. Y luego en este diseño tenemos diferentes tipos de filtros para diferentes órdenes. Dependiendo de lo que tengamos que compensar, hay filtros para diferentes órdenes de armónicos. Segundo, quinto, séptimo, depende del caso. Estos filtros de armónicos tienen doble función. A la potencia, bueno, inyectan a la frecuencia fundamental potencia reactiva capacitiva en la red, pero luego filtran los armónicos del sistema. Los armónicos del sistema son los armónicos de las cargas y los armónicos que son generados por la reactancia controlada por tiristores cuando opera. Vale. La siguiente diferencia, podemos decir, entre los sistemas, el STATCOM, bueno, los dos funcionan en tiempo real. El STATCOM es un poco más rápido porque el STATCOM está formado por IGBTs. El tiempo de respuesta del STATCOM puede ser del orden de 600 microsegundos.
El SVC está controlado por tiristores, por eso el tiempo de respuesta es básicamente un ciclo, que en 60 Hz sería 16 milisegundos, ¿no? Creo, sí. 20 milisegundos en 50 Hz. Eh, Otra diferencia entre estos dos sistemas es que, como vemos aquí, en azul está la carga, un arno de arco en este caso, y aquí en naranja está el STATCOM. El STATCOM puede tener una salida de potencia a la vez inductiva o capacitiva, por eso trabaja en la región inductiva o en la región capacitiva. Y en este caso, aquí está marcado en negro, trabaja con una batería de condensadores. Por eso sumamos la potencia de salida del STATCOM más la potencia de salida de la batería de condensadores y con ello conseguimos que no haya transferencia de potencia reactiva con la red. Aquí está marcado en verde, es cero, es la idea. Cuando hablamos de compensación de energía reactiva. El SVC trabaja con los filtros y, como dije antes, a la fundamental inyectan potencia reactiva capacitiva. Aquí está en negro marcado. Pero luego el SVC, digamos, la reactancia contra postiristores solo trabaja en la parte inductiva. Por eso, la salida de la reactancia contra postiristores más la salida de las baterías de condensadores de los filtros también compensa la carga. Aquí tenemos en verde la salida. Pero bueno. Esta diapositiva la he puesto solo para un poco ilustrar las diferencias con las soluciones pasivas convencionales. Tradicionalmente se han usado para ese tipo de proyectos cuando tenemos que eliminar armónicos o mejorar la calidad de potencia de alguna instalación con reactiva, bancos de capacitores, reactancias, shunt reactors y filtros pasivos de armónicos. Y ahora tenemos en el mercado, desde los últimos años, o hace bastante tiempo ya, los STATCOMs llevan en el mercado desde los años 90 y los SVCs llevan en el mercado desde los años 70 ya. Y hay diferentes tipos de soluciones. Tenemos soluciones de baja tensión que vimos antes, o hablé antes de ellas, filtros activos de armónicas o generadores estáticos de Barr, SVGs, y luego el STATCOM, compensador estático síncrono, y el SVC, compensador estático de reactiva. Diferencias con las soluciones tradicionales. Estas soluciones modernas, digamos, de electrónica de potencia, pueden hacer varias cosas a la vez. La salida de estos equipos pueden a la vez usarse para meter potencia reactiva capacitiva en la instalación, en la red, inductiva. Se pueden filtrar armónicos a la vez y se pueden mitigar parpadeos, flicker. Y también se pueden balancear las cargas del sistema. Esta es una diferencia bastante grande con las soluciones tradicionales, porque las baterías de condensador están diseñadas solo para meter potencia capacitiva reactiva, los shunt reactors para potencia inductiva y los filtros pasivos de armónicas, potencia reactiva capacitiva y filtrado de cierto armónico, de un cierto orden. Y otras dos diferencias, la salida de estas soluciones tradicionales son por pasos, porque tienen escalones. Por ejemplo, las baterías de condensadores o tenemos shunt reactors de diferentes potencias trabajando juntos, tienen un cierto escalonamiento. La salida de todas estas soluciones modernas es activa, digamos, es salida sin escalones. Se adapta en tiempo real a la necesidad que tiene la red o la carga de potencia reactiva, ya sea inductiva o capacitiva. Y otra diferencia grande es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta de estas soluciones tradicionales puede variar si es de baja, media o alta tensión entre 40 y 300 segundos porque en estas soluciones muchas veces tenemos que esperar al tiempo de descarga de los condensadores antes de volver a operar esos pasos, esos escalones por ejemplo, de baterías de condensadores. Estas soluciones de baja tensión, el tiempo de respuesta es menos de 100 microsegundos. Como dije antes, unos 600 microsegundos para los STATCOMs y unos 20 milisegundos o 16 milisegundos 60 hercios para los compensadores estáticos de reactiva.
Eh, y hoy voy a hablar también, o casi todos los, o digamos, todos los ejemplos que tengo hoy en la presentación son de hornos de arco eléctrico. Y bueno, esta diapositiva solo quiere decir que en la actualidad la mejor solución que se encuentra en el mercado para hornos de arco es utilizar STATCOMs o SVCs para la reactiva, el desbalance, el flicker o parpadeo que producen los hornos de arco y los armónicos. Además, compensar con estas soluciones de electrónica de potencia modernas aumenta la capacidad de producción de estos hornos de arco, aumentamos la potencia, desgastamos menos los electrodos que se usan en los hornos de arco, hay menos pérdidas de energía, hablamos aquí de eficiencia energética, menos daño refractario en el recipiente del horno, porque el arco es siempre más estable, porque el voltaje es estable. Y esto es muy importante, bueno, en casi todos los países, bueno, o digamos en todos los países, hay que cumplir con los códigos de red y en muchos países esos códigos de red son muy estrictos y la única forma de cumplir con ellos es tener soluciones estas soluciones que funcionan en tiempo real, como STATCOMs o SVCs. Esto lo veremos un poco más tarde, pero el periodo de retorno de la inversión de estos equipos puede ser muy rápido, a veces de 1 a 3 años. Y bueno, y luego hablaré también de la modernización de los SVCs, pero bueno, no entro en esto todavía, hablaré un poco más tarde. El SVC, hemos hablado un poco de él, solo un par de cosas sobre estos SVCs. Ya dije que es importante tener en cuenta que se colocan siempre en paralelo con la carga que causa los problemas. Y cuando vemos los proyectos donde los instalamos, y hablando ahora sobre hornos de arco, los clientes están interesados en 4 cosas: la potencia reactiva, los armónicos, los desbalances que se crean cuando operan los hornos de arcos y el flicker. Esas son las cosas más importantes que vamos a ver hoy en los ejemplos. Eh, Esto también lo he hablado un poco antes, pero bueno, en la construcción de los SVCs tenemos 3 reactancias shunt conectadas con las válvulas de tiristores conectadas en la mitad de ellas. Digamos que cada reactancia, cada fase está dividida en 2 reactancias y en mitad tenemos las válvulas de tiristores. Las válvulas de tiristores están conectadas a la base de las válvulas que se encarga de la operación de estas válvulas de tiristores con los comandos que les da el sistema de control. Y estos filtros, como dije antes, están sintonizados a ciertas frecuencias armónicas dependiendo de la carga que tengamos aquí. Esto ya lo tendremos que calcular con el diseño del SVC. Una diferencia con los SVCs que utilizan las compañías eléctricas es que las compañías eléctricas tienen también bancos de capacitores controlados o conmutados por tiristores. Luego tengo una gráfica sobre ello. ¿Qué más es importante aquí? El tiempo de respuesta, cuando hay cambios en la carga, como he dicho antes, es un ciclo, pero también podemos tener un control un poco más lento del SVC si, por ejemplo, queremos que el SVC se encargue principalmente de mantener el factor de potencia a largo plazo en el punto de conexión común. Y esta gráfica también la hemos visto antes, pero bueno, la idea es que si hablamos solo de la potencia reactiva, la idea es que la potencia reactiva que tomamos de la red siempre sea 0. Pero bueno, esta gráfica ya hemos hablado antes, igual no voy a entrar en detalle. Eh, Cosas importantes a destacar de estos compensadores. Eh, Estos compensadores pueden cubrir especificaciones hasta de cientos de megabares con solo un SVC. En nuestro caso, por ejemplo, el SVC más grande que podemos diseñar son 250 megabares. Luego tengo un ejemplo de uno también bastante grande eh, que hemos, eh, em, que hemos puesto en marcha este año pasado. Se puede conectar a tensiones más altas
Si queremos conectarlos a tensiones de más de 100 kilovoltios, por ejemplo, es posible. Luego tengo una gráfica que lo explica un poco mejor. Corrección instantánea, precisa y continua del factor de potencia, eliminación de corrientes armónicas, desequilibrios de interfaces, flicker. El diseño es compacto y modular. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde vemos las dimensiones de un SVC de media tensión de 3 kilovoltios hasta que va hasta 50 megabares con bueno, todo el equipo, incluyendo el sistema de control y protección. Se puede instalar en 40 metros, 40 por 20 metros. Y una cosa importante a destacar estos sistemas que son críticos para muchas aplicaciones es que el diseño se hace siempre redundante para evitar que pueda pararse el sistema cuando algo falle. Por ejemplo, hay redundancia en las válvulas de estiristores, hay redundancia en el sistema de refrigeración que se utiliza estos equipos. Y luego veremos capacidad de monitoreo y análisis remoto. Pero bueno, lo veremos luego. Esto es lo que hablé antes un poco, la conexión del sistema. Tenemos equipo que los problemas, tenemos diferentes tipos de transformadores de tensión y corriente que toman las señales para el sistema de control y protección. Y el sistema de control y protección se encarga de disparar los tiristores o de operar los interruptores del sistema. Como dije antes, si estamos hablando de compañías eléctricas, las compañías eléctricas en alta tensión suelen tener baterías de condensadores con transportiristores también. Pero en industria normalmente este tipo de baterías no son, con transportiristores no son necesarias. Como dije antes también, podemos conectar estos sistemas muy fácilmente a tensiones mayores, solo utilizando un transformador elevador. Con este transformador elevador conectado a la salida de la media tensión, podemos llevar estas corrientes a alta tensión más allá de los 36 kilovoltios de diseño del sistema. Los componentes, y esto es importante cuando hablamos del mantenimiento de estos equipos, hay una parte pasiva. Podemos hablar de parte pasiva cuando hablamos de reactores, los bancos de capacitores, la subestación y transformador elevador, si hay transformador elevador en esta instalación. Y luego la parte activa, válvula de tiristores, sistema de enfriamiento, sistema de control, sistema de protección y Human Machine Interface. No me sale la palabra. Un poco sobre estos sistemas para entender luego cómo podemos hacer el servicio para ellos. El sistema de control y protección, en este caso nosotros le fabricamos en Finlandia el hardware y el software del sistema. Y luego incluimos este sistema, lleva PLCs y relés de protección, dependiendo de las preferencias del sistema. Aquí están los relés de protección. ¿Qué hacemos con este sistema de control de protección? Medimos voltajes, medimos corrientes, controlamos el disparo de los tiristores, controlamos las operaciones del sistema, los interruptores, en general todo. Y protegemos el sistema. Todo tipo de protecciones se pueden programar aquí. Sobre tensión, baja tensión, sobre corriente. Por ejemplo, el desbalance de las baterías de condensadores también se programa aquí. La protección. Tenemos válvulas de tiristores, en este caso nosotros también las fabricamos, somos fabricantes de ellas, hasta 38,5 kilovoltios y hasta 250 megabares de salida trifásica. Por eso dije antes que en nuestro caso el SVC más grande que podemos hacer es unos 250 megabares, pero es una potencia bastante grande para un SVC, que se usa en industria. Y es importante también aquí mencionar que la refrigeración de estas válvulas de tiristores es por agua y es un diseño redundante. Las reactancias nosotros no las fabricamos, pero nosotros las especificamos y las compramos del mercado. En el caso de las reactancias con transportiristores, como dije antes, son dos bobinas separadas y en el medio de las bobinas está la conexión a las válvulas de tiristores. Normalmente se utilizan reactancias con núcleo de aire para todas estas instalaciones. Los bancos de capacitores tampoco los fabricamos nosotros,
los especificamos y también en nuestro proyecto los compramos del mercado. Y como hemos ya visto, estos son bancos de capacitores de filtro, sintonizados a diferentes frecuencias armónicas. Y también lo dije antes, filtramos los armónicos de las cargas y filtramos los armónicos de la reactancia controlada por tiristones cuando opera. Tenemos transformadores y seccionadores, todo tipo de current transformers, voltage transformers, seccionadores, seccionadores de tierra, descargadores sobre tensiones para medida y protección y luego también mantenimiento, por ejemplo, para abrir el circuito, para mantener los diferentes tipos de equipos que tenemos allí. Sistema de refrigeración, este lo fabricamos nosotros en Finlandia para las válvulas de tiristores. Puede ser intercambiador de calor agua-agua o intercambiador de calor agua-aire, dependiendo de las necesidades del proyecto y lo que requiere el cliente. Como dije antes también, es un sistema redundante, esto es muy importante. Si hay de alguna forma un fallo, el SVC y la instalación en general o la factoría tiene que seguir funcionando. Y el alcance típico de estos proyectos, solo para que tengáis algo de información, esto es el alcance típico de cualquier suministro de estos SVCs. Siempre tiene que haber estudios y cálculos, porque es bastante importante siempre garantizar a los clientes que vamos a cumplir con los requerimientos que ellos tengan, pero también que vamos a cumplir con el código de red de la compañía eléctrica del país donde estos se instalen. Hay ingeniería básica de detalle, luego el sistema de SVC que hemos visto con todos los componentes, siempre le de aceptación en fábrica, documentación, supervisión de la instalación de puerta en marcha y las pruebas de rendimiento. Normalmente no se incluye los fabricantes de SVCs, la gestión de los proyectos locales, la obra civil y la instalación mecánica y eléctrica, pero también a veces se puede incluir en el alcance del proyecto. Y ahora vamos a los servicios para estos equipos. Bueno, en esta diapositiva, es bastante grande, pero solo mencionar que hay diferentes tipos de servicios que los suministradores de SVCs o compañías que hacen servicios para estos SVCs pueden ofrecer. Básico es mantenimiento. Mantenimiento tiene que ser preventivo o correctivo. Normalmente el mantenimiento es mínimo anual. Bueno, hay diferentes fases de mantenimiento para diferentes equipos. Parte del mantenimiento igual el cliente puede hacerlo a intervalos más cortos, pero bueno, mantenimiento general más en detalle tiene que hacerse de forma anual. Con el mantenimiento adecuado disminuye el riesgo de fallas del sistema y las reparaciones no programadas y mejora el rendimiento del equipo. Otra cosa importante, reparaciones. Estas reparaciones pueden ser desde el proveedor del equipo o personal de servicio de campo. Lo puede hacer también el distribuidor local de la compañía que suministra los SVCs. Y la idea es que de las reparaciones es que se recupere el equipo rápidamente si hay una falla no programada. Otra cosa importante son los repuestos, porque estos equipos son complejos, SVC son complejos y tienen diferentes tipos de equipo, como hemos visto antes, parte pasiva y parte activa. Y entonces es importante que esos repuestos estén disponibles en algún sitio, ya sea en la factoría del cliente o con el distribuidor local en el país, o que estén disponibles en la factoría, en este caso sería en Finlandia, para minimizar cualquier tipo de riesgo de parada, con las pérdidas en dinero que un riesgo de parada conllevaría. Otro servicio puede ser el monitoreo y análisis remoto que se puede ofrecer a los clientes. Y esto básicamente significa que conectamos el SVC, compensador, vía remota. Luego tengo también un ejemplo. Puede ser vía remota a nuestro distribuidor en el país o puede ser vía remota a la central nuestra en Finlandia. Y entonces recogemos datos del SVC en tiempo real, datos de la carga, datos de la operación del SVC, datos de la red. Analicemos los datos en tiempo real e incluso es posible dar reportes semanales, mensuales al cliente si el cliente los considera que son necesarios. Y por último, modernización, y esto hablaré un poco más tarde. A todos los componentes del SVC
les llegue al final de la vida útil, y una forma, digamos, barata de que el SVC continúe en operación es modernizándole, en vez de cambiar completamente el SVC por uno nuevo. Pero esto voy a hablar más tarde en detalle. Luego tengo esta gráfica que voy a explicar también un poco rápido. En azul está la performance del SVC, y luego en naranja están los costos de operación del SVC. Y luego hay diferentes momentos en la vida del SVC. El momento que hacemos la puesta en marcha, el momento que la compañía que ha suministrado ese SVC no lo comercializa ya más, el momento en que ya no hay más repuestos para ese SVC, y el final de la vida del SVC. Normalmente el final de la vida para los SVCs suele ser alrededor de unos 25 años, más o menos, pero bastantes componentes duran menos. Luego hay servicios durante la operación del SVC, y luego tenemos aquí la modernización. La idea es que el SVC, aquí en azul, si no se hacen los servicios correctos, con la edad, la performance del SVC es menor todo el tiempo. Puede haber también que haya una falta aquí y haya que repararla, pero decrece la performance. Si los servicios son correctos por ejemplo, mantenimiento del SVC, podemos, durante la vida útil del SVC, que esté, bueno, conservar la correcta operación, la correcta performance del SVC. Luego tenemos aquí la posibilidad de modernizar el SVC. ¿Qué pasa si modernizamos el SVC? Que mejora el funcionamiento del SVC desde el momento que hacemos la modernización. Y otra cosa, aquí en naranja tenemos los costes. El momento que finaliza la comercialización de este SVC, los costes empiezan por el mantenimiento respuestos a crecer. Una vez que hacemos la modernización del SVC, podemos reducir otra vez los costes los costes durante la operación de este SVC hasta el final de su vida útil. Vale. Ahora, hablando sobre la modernización de los compresores estáticos, lo que es importante entender es que los diferentes componentes pasivos y activos del SVC tienen diferentes tipos de vida útil. El problema principalmente es que todos los componentes activos, los componentes que tengan, por ejemplo, electrónica, la vida útil va a ser menor. El Human Machine Interface, el sistema de control, son los componentes que tienen la vida útil más corta. También luego el sistema de enfriamiento, el sistema de protección. Componentes que tienen vida un poco más larga, las válvulas de tiristores, la reactancia, los bancos de condensadores. Y los componentes con la vida más larga de todos pueden ser los interruptores, seccionadores, los diferentes tipos de transformadores, el transformador, elevador si lo utilizamos, o el edificio donde construimos la parte activa del SVC. Y entonces, como decía, hay que tener en cuenta cuando analizamos un SVC los diferentes tipos de componentes pasivos y activos y su vida útil. La pérdida repentina del SVC provoca la caída de la capacidad de producción de un 10 a 20%, más o menos, en una planta, por ejemplo, en una acería. Esto significa para una acería millones de dólares al año si se pierde el SVC, porque el SVC, por ejemplo, sea antiguo o porque un componente antiguo falle. Y también lo vimos al principio, si no hay un buen servicio para el SVC durante su vida útil, si no se moderniza, aumenta el consumo de los electrodos, la eficiencia energética decrece, la operación es menos eficiente, hay más problemas causados por armónicos, y todo esto aumenta los costes de operación del SVC. También hemos estimado que entre un 5 y un 10% anual. Y bueno, también si hay problemas en la red causados por este SVC, la compañía suministradora de energía, la compañía eléctrica, puede
exigir una disminución de la producción, porque el SVC está causando problemas en la red, significa problemas a otros usuarios de la red. Si hay un problema muy grave con el SVC, porque el SVC de alguna forma falla completamente, el tiempo de entrega de un SVC nuevo de los diferentes suministradores de esos equipos puede estar entre 12 y 16 meses, más o menos. Y entonces, si hay un fallo repentino del SVC en la instalación, el cliente se encuentra en una posición muy mala comparado con, bueno, con los proveedores de compensadores. Y el problema es que también esto ocasiona, como ya he dicho, pérdidas millonarias durante el tiempo que no tengamos un SVC funcionando en la instalación. Incluso la instalación igual incluso no puede funcionar si no cumple con el código de red porque no tiene este equipo instalado. Estas son las razones por las que la modernización de estos compensadores estáticos que sean un poco más antiguos tiene sentido, porque con la modernización de estos compensadores, de estos componentes que sean antiguos o que no funcionen, podemos extender la vida útil del SVC y podemos mejorar el funcionamiento de este VC sin tener que cambiarlo completamente. Tres tipos de modernización de estos compensadores. Tenemos aquí el esquema de un compensador estático. La primera opción sería, este siendo un sistema ya que está en la planta o en la acería, analizar qué es lo que funciona del sistema antiguo por ejemplo, intentar conservar algunos componentes. Se pueden conservar, por ejemplo, transformadores, se pueden conservar seccionadores, interruptores, se pueden conservar incluso algunos filtros que estén funcionando bien o las reactancias que estén funcionando bien. Pero la idea siempre en estos casos es que incluso si conservamos algunos de los componentes pasivos antiguos, reemplazamos el sistema de control y protección nuevo o, bueno, reemplazamos también, o digamos, repasamos toda la parte activa del SVC para que tenga un sistema, bueno, para que sea un sistema moderno, con una interfaz de usuario moderna. Y también a veces el cliente a la vez quiere ampliar el rango de potencia del SVC y esto se puede hacer a la vez que hacemos este tipo de modernización. Bueno, hay diferentes cosas que hacemos cuando hacemos este tipo de proyectos. Siempre tenemos que hacer estudios de sistema, estudios específicamente de los componentes y, bueno, y suministramos, por ejemplo, las válvulas de tiristores, si es necesario bancos de condensadores, pero bueno, después de analizar el sistema antiguo, vemos lo que reemplazamos. La opción 2, que es una opción, digamos, que es bastante normal o la más normal usada porque también es la más rápida. Reemplazamos solo la parte activa, aquí marcada en rojo, del SVC y dejamos completamente como está la parte pasiva. Porque la parte pasiva, como vimos antes, la vida útil normalmente es, si se ha tenido un mantenimiento correcto, es bastante más larga que la vida útil de la parte activa, pero también si pensamos si pedimos una nueva reactancia o unos nuevos filtros de armónicos a un suministrador de estos equipos, en estos momentos el suministro de estos equipos puede estar entre 12 meses, entre 10, 12 meses, dependiendo dependiendo de lo que tenemos del diseño y de la potencia de estos equipos. Por eso, el mayor beneficio de este tipo de modernización de la parte activa del SVC sería que la instalación es muy rápida y la puesta en marcha de esta parte activa o del el SVC en general también es muy rápido y el costo es bastante más bajo porque no tenemos que comprar ninguno de los componentes de la parte pasiva del SVC. Y luego, la tercera opción, si estudiamos el SVC antiguo que está en la instalación y vemos que el SVC antiguo realmente no puede operar bien o que no cumple con los requisitos del código de red o que no tiene la potencia correcta o bueno, cualquier razón por la que no es interesante para el cliente mantenerle, podemos también reemplazar todo el SVC antiguo por ejemplo, un STATCOM nuevo
pero en este caso podemos intentar conservar todavía los componentes de la parte pasiva, porque incluso si instalamos un StatCom nuevo, podemos muchas veces reutilizar filtros, por ejemplo, el segundo, el tercero u otros filtros que haya en la instalación. Con estos filtros podemos inyectar potencia reactiva capacitiva en la red y filtrar armónicos de la carga. Estas serían las tres opciones de modernización. El proceso de diseño y entrega de estos compresores dinámicos es bastante complejo, pero bueno, nosotros, por ejemplo, en Merus tenemos bastante experiencia o muchos años de experiencia en la ejecución de estos proyectos, con SVCs o incluso proyectos también bastante complejos con dispositivos de almacenamiento de energía. Y bueno, ya he hablado un poco antes de ello. Depende del proyecto, como sea, podemos discutir con el cliente del alcance del suministro, cómo hacer o cuándo hacer el trabajo. Muchas veces el cliente quiere hacer estos trabajos, por ejemplo, cuando tiene una parada técnica en la planta o cuando tiene, por ejemplo, un par de semanas para mantenimiento. Por ejemplo, un par de semanas de mantenimiento general en la planta es suficiente para reemplazar muchas veces la parte activa de un SVC. También una cosa para mencionar es que también si los clientes están interesados en que les ayudemos a financiar nuestros proyectos, siempre nosotros tenemos la opción de financiar los proyectos de una forma o de otra. Pero bueno, esto es algo que no voy a hablar hoy sobre ello. Eh, bueno, en nuestra experiencia, cuando hemos hecho trabajo bastantes veces o en bastantes proyectos, vemos o creemos que monetizar los componentes activos del SVC es lo que trae el mayor beneficio para los clientes, porque el CAPEX o la inversión para monetizar solo la parte activa es reducida, no tenemos que cambiar completamente todo el SVC, reutilizamos componentes del SVC. El tiempo de entrega es muy rápido porque hacer una parte activa de un SVC es bastante más rápido en este momento que, por ejemplo, como dije antes, comprar reactancias y baterías de filtros, eh, baterías de condensadores o filtros de armónicos. Como ya he dicho antes, si solo reemplazamos la parte activa del SVC, la instalación y puesta en marcha puede ser tan rápido como 2 a 3 semanas. Esto es bastante importante si los clientes tienen procesos que necesitan estar todo el año funcionando y solo tienen una pequeña parada durante el año. Y si hablamos solo de la parte activa, una solución muy interesante que proponemos es la solución en contenedor. Esto significa que toda la parte activa vendría directamente en un contenedor. En nuestro caso, este contenedor está hecho en Finlandia, está testeado en Finlandia. Hacemos simulaciones en también este sistema en Finlandia y está listo para ser mandado a la fábrica, a la acería y solamente ser conectado la media tensión, conectada a la baja tensión, el control y la protección. Y solo hay que hacer la puesta en marcha de este equipo. Incluiría, bueno, aquí tenemos el cubículo con el SCADA, el control y la protección, el intercambiador de calor, el sistema de refrigeración y las válvulas de tiristores. En este caso, un contenedor de 40 pies. Cronograma, bueno, esto es muy pequeño, es difícil verlo, no voy a entrar en detalle, pero bueno, como he dicho antes, nos podemos ajustar al horario que tenga el cliente o al tiempo que tenga el cliente para hacer la actualización de su SVC, una semana, 2 semanas, 3 semanas, o si tiene más tiempo, podemos... bueno, depende del alcance que tengamos en el proyecto, tenemos siempre que ver y hablar con el cliente qué es lo mejor para su proceso productivo, para que tenga la menor interrupción en su proceso productivo. Unas cuantas referencias para terminar la presentación. Como dije antes, podemos hacer SVC hasta 250 megabares. Este VC que hicimos es de 225 megabares, el más grande que hemos hecho para un horno de arco, para un sistema de 33 kilovoltios. Los beneficios para el cliente en este caso fueron mayor poder de fusión, menor tiempo entre tomas, mayor vida útil de los electrodos, mejor el factor de potencia, reducción de los armónicos y reducción del flicker. Esta es una vista del sistema.
vemos que es bastante grande. La parte activa está en este edificio. Tenemos aquí las reactancias con transportiristores. Aquí tenemos los filtros de armónicos, aquí y aquí. Este es el segundo filtro con las resistencias y estos son bueno, los otros filtros. En total, ¿cuánto era? 75 metros por 35 metros para 225 megabares. Un diseño bastante compacto. Y estas son bueno, las reactancias, los condensadores. Y aquí, bueno, hay una tabla que tampoco tenemos tiempo para entrar en detalle, pero solo para que tengáis una idea de lo beneficioso que es instalar un USB-C para una acería, por ejemplo. En este caso, el incremento de la productividad para el cliente, porque hay, por ejemplo, menos tiempo entre tomas, es de 3,4 millones de euros al año. El ahorro en energía, sumándolo todo, es 1,1 millones de euros al año. Luego hay otro tipo también de ahorros que son más pequeños. Los electrodos, porque el arco es más estable, porque la tensión es más estable. 2,5 millones de euros al año. El profit de esta inversión es 6 millones de euros al año para el cliente. Básicamente el pago de este compensador, de este USB-C de 225 megabares, es de un año para el cliente, el retorno de la inversión. Otro ejemplo, este es más pequeño, 26,3 megabares en Sudán, también para un horno de arco. Y bueno, la verdad es que en este caso también es los mismos problemas, factor de potencia, armónicos y parpadeo. Es bastante más pequeño, también la parte activa en un edificio. Aquí tenemos los reactantes controlados por tiristores y los diferentes filtros de armónicos. Esta es una vista de las válvulas de tiristores para las 3 fases y este es el sistema de control y protección con los relés bueno, y la pantalla para la escala. Luego, para servicios, hablando de servicios que hemos hecho, en este caso es en España, está en Valencia, creo. En este caso hicimos el mantenimiento preventivo de un USB-C. Era un USB-C existente de otro fabricante, porque, bueno, nosotros básicamente hacemos este tipo de servicios no solo para nuestros SBCs, pero también lo podemos ofrecer para cualquier fabricante de SBCs. Hay muchos fabricantes de SBCs en el mercado. En este caso, el SBC estaba puesto en marcha, la puesta en marcha fue el año 2000 y el cliente nos contactó a nosotros. ¿Por qué nos contactó a nosotros en vez de a un suministrador de servicios o a la compañía que les vendió el SBC? Y esto es una cosa importante, igual que no he mencionado antes. Las compañías, estas compañías grandes que venden SBCs, muchas veces ellos están interesados solo en vender el SBC completo, quieren vender un SBC nuevo. Por eso, cuando hablamos de modernización o de servicios para SBCs, no están interesados en estos servicios y modernización o ponen precios para servicio y modernización que son muy altos. Por eso nosotros tenemos aquí vimos un mercado y trabajamos este mercado y podemos trabajar con SBCs de Areva, de Alstom, de Siemens, de General Electric, de ABB, de cualquier fabricante para la modernización y para estos servicios de mantenimiento, por ejemplo. En este caso creo que era un SBC de Alstom. Pero bueno, mantenimiento preventivo, hacemos un estudio del sitio, evaluamos las condiciones de operación del SVC bueno, vemos lo que está mal, lo rectificamos, hacemos recomendaciones para actualizaciones del SVC, para repuestos y recomendamos el programa de mantenimiento para el SVC. Este caso es en Singapur. Esto se hizo hace unos cuantos años, aquí donde estoy yo. Era una SVC de ABB, 56 megabares, pero que llevaba operando desde el año 92 y no estaba en unas condiciones bastante óptimas. Aquí podemos ver, bueno, solo podemos ver aquí la corrosión que hay ya en los condensadores y las estructuras de los condensadores. Las válvulas de tristores, también un diseño muy antiguo del principio de los años 90. El problema que había aquí es que es antiguo y los repuestos había muy poca disponibilidad. Cuando es un USB tan antiguo como vimos antes,
es a veces muy complicado conseguir repuestos para tarjetas electrónicas, para, bueno, todo lo que es la electrónica que lleva este tipo de equipos. Hicimos las recomendaciones para las actualizaciones, recomendaciones para configuraciones de los de protección, etcétera. En este caso, en Egipto, también hicimos mantenimiento preventivo de USBC, 28 megabares. En este caso, la retención de tristores estaba en tan mala condición que durante este mantenimiento preventivo instalamos una nueva reactancia contra los tristores y solucionamos los problemas que tenía el cliente con su sistema de control y protección. Bueno, aquí se menciona también problemas de estos equipos, muchas veces la falta de repuestos para la electrónica y la electrónica de las válvulas de tristores y las tarjetas de control. Todo esto que hicimos aquí lo hicimos en 4 días en la acería. Este caso es en Tailandia. Esto lo hicimos hace creo que 3 años. Este SVC era de Alstom, creo, si no estoy confundido. 85 megabares. En este caso hicimos modernización del SVC porque reemplazamos todo el sistema de control y protección del SVC, que aunque era del 2011, ya fallaba, no funcionaba bien. Pues le cambiamos completamente y pusimos nuestro sistema de protección y control en nuestro cubículo. Aquí se ve. Y luego el cliente a la vez quería ampliar la capacidad del SVC. Le ampliamos de 85 megabares hasta 105 megabares instalando un nuevo filtro. Instalamos un filtro de la quinta armónica en la instalación. Bueno, hay unos cuantos desafíos, no entraré en detalle, pero bueno, ampliamos la capacidad del SVC porque el cliente amplió la producción, necesitaba más potencia y reducimos un 25% el parpadeo, el flicker de la instalación. Y toda la obra en la acería se completó. La instalación el reemplazo del sistema de control y protección y la ampliación de la capacidad instalando este equipo en 5 días. Y en este mismo caso también en Tailandia, el cliente quería también tener este sistema de monitoreo remoto y análisis y le instalamos allí. Instalamos en el SCADA nuestro servicio, nuestro software para ello, que manda todos los datos, bueno, como dije antes, de la carga del SVC y de la red a nuestra nube. Y de nuestra nube podemos analizar todos estos datos en Finlandia y preparar informes mensuales para el cliente donde le damos recomendaciones para el mantenimiento, por ejemplo, correctivo del SVC. También a través de este sistema de monitoreo remoto podemos dar soporte desde Finlandia en tiempo real al cliente si hay algún problema con el SVC. Bueno, esta ha sido la presentación. No sé, no he visto muy bien el tiempo, si me he pasado un poco o no. Voy a poner aquí de vuelta la cámara. Eh, pero bueno, gracias por haber estado ahí. Y ahora, si hay alguna pregunta o si queréis escribir algo en el chat, podemos intentar responderlo lo que podamos. Muy bien, Pedro. Antes que nada, pues agradecerte tu participación, tu interesante exposición, que seguramente ilustró a todos nuestros invitados el día de hoy, que nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, que estén con nosotros, que se tomen el tiempo. La verdad es que esperamos que este webinar organizado por PQ Barcon haya cumplido con sus expectativas, pero sobre todo despertado su interés por próximos conversatorios que lo sigan nutriendo de esa información que necesitamos para actuar mejor en un mundo tan demandante como el que hoy estamos viviendo en sectores, sobre todo como el de la energía, ¿verdad? Para eso también quiero reiterarles, por favor, nuestra invitación a conocer el Instituto EH. Es un centro de formación especializado en temas de energía. Por favor, consulten la página en www.institutoeh.com y sigan nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y LinkedIn, donde encontrarán la oferta completa de estos cursos que seguramente sumarán muchísimo a sus necesidades de información y de temas como el que hoy tuvo a bien exponernos Pedro Esteban. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Agradecemos la participación que tuvieron en el chat durante el conversatorio.
Cedo la palabra a Samara Salgado. Ella es directora de Mercadotecnia de PQ Barcón. Adelante, Samara, por favor. Muchas gracias, Ángel. Buen día a todos. Aquí tenemos la primer pregunta. Dice, para problemas solo de parpadeos de luz, entonces, ¿con un banco de capacitores no se soluciona? Sí, le estoy también leyendo a la vez que tú del chat. El parpadeo flicker. El problema del parpadeo de flicker es que, bueno, ¿qué es el parpadeo de flicker? Es que el voltaje varía muy rápido, extremadamente rápido, y eso causa el parpadeo. Un banco de condensadores normal, si hablamos de un banco de condensadores tradicional, está, ¿cómo se dice? El conmutado por contactores, o en media tensión igual a alta tensión también puede ser por interruptores. Y el problema es que no es suficientemente rápido para inyectar potencia reactiva en el sistema para compensar el parpadeo. Igual un banco de condensadores, igual de baja tensión, controlado por tiristores, podría hacerlo, podría eliminar el parpadeo, pero necesitamos algo que inyecte potencia reactiva muy rápido en la red. Por eso soluciones como STATCOMs, SVCs o soluciones como filtros activos son soluciones que eliminan casi completamente el parpadeo o el flicker. Un banco de condensadores normal con contactores no lo podría hacer. No, ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué ventajas tengo de compensar en media tensión respecto de compensar en baja tensión? ¿Y qué es más barato? Buah, es bastante complicada esta pregunta porque depende de dónde tengas la carga. Si tienes la carga en media tensión, por ejemplo, una carga en media tensión puede ser una planta eólica, o puede ser una planta solar o una acería. Entonces, esas son cargas en media tensión que tienen un embarrado de media tensión. Ahí tenemos que compensar en media tensión, no hay otra. Pero luego, si hablamos de edificios siempre es compensación en baja tensión. No tiene sentido compensar fuera del edificio en el transformador de media tensión. Eso es una cosa, hay que ver dónde está la carga. Porque, bueno, lo que es más lógico es siempre hacer la compensación para lo que sea. Factor de potencia, flicker, armónicos, desbalance, lo más cerca posible de esa carga, para que esos problemas de esa carga que crea los problemas no fluyan en la red eléctrica y puedan afectar a otros consumidores. Por eso hay que compensar cerca de la carga, ya sea media tensión o baja tensión. Y bueno, dentro de medio o baja tensión, el precio, que es más barato. Una vez que hemos decidido si es media o baja tensión, hay que ver si hacemos compensación global para todas las cargas o compensación individual para cada carga. La global sería igual más barata. Por ejemplo, instalar un compensador en el secundario del transformador. Pero luego, si tenemos, por ejemplo, muchas cargas que crean problemas, como motores con variable speed drives, que son variadores de frecuencia, igual hay que hacer la compensación en cada motor. Eso incrementa el número de compensadores. Pero bueno, esta pregunta es complicada, igual nos llevaría bastantes horas discutir todos los detalles sobre la compensación en media y baja tensión y qué es más razonable. Pero bueno, esas son unas pequeñas ideas sobre ello. Claro, gracias, Pedro. Aquí hay otra que dice, ¿hay equipos que solucionen factor de potencia, armónicas, flicker en baja tensión o solo existe en media tensión? De hecho, todo este tipo de soluciones que utilizan electrónica de potencia, digamos, equipos que tienen en media tensión, IGBTs de media tensión o válvulas de tristores, como hemos visto, o en baja tensión, pueden tener IGBTs de baja tensión, como los filtros activos o los static bar generators, que son compensadores estáticos de bar, o incluso baterías de condensadores con tiristores. Todo lo que tenga este tipo de electrónica, lo primero es que tiene una salida que es en tiempo real. Y eso es muy importante para hacer compensación, por ejemplo, de todo este tipo de cosas. Factor de potencia, armónicas, flicker, desbalance. Y hay equipos, por ejemplo, en baja tensión diseñados específicamente para estas cosas. Factor de potencia, armónicas, flicker y desbalances se puede hacer muy fácilmente con filtros activos.
están diseñados para ello. Y estos filtros activos pueden hacer estas 4 cosas a la vez, porque la salida de estos filtros activos tiene una cierta salida, la puedes medir en cierta corriente de salida, y esa corriente de salida se puede dividir entre las diferentes cosas que el equipo tiene que hacer. Por ejemplo, una instalación en baja tensión en un edificio. Podemos tener un filtro activo y un porcentaje de esa salida utilizamos para mejorar el factor de potencia de cierto equipo de ese edificio. Pero si hay armónicos, también ese cierto porcentaje de este equipo puede eliminar armónicos. Lo podemos incluso programar, eliminar parte del quinto, del séptimo, del undécimo, etcétera. Y también si hay flicker, podemos programar el equipo para que elimine flicker. Básicamente arreglamos el flicker metiendo potencia reactiva en tiempo real en la red. O sea que es posible tener estos equipos en baja tensión, como los tenemos también en media tensión. Ok, aquí tenemos, bueno, una pregunta, son en realidad 2. La primera es, ¿nos puedes comentar a qué se debe de considerar al instalar un SBC con BESS, o sea, con bancos de baterías o sistema de almacenamiento de baterías? ¿Qué se debe de evitar y considerar? Esa sería la primera. No entiendo muy bien qué es un SVC con BESS, porque bueno, son tecnologías diferentes para hacer cosas diferentes. Pongamos un ejemplo, un parque eólico. Cuando instalamos un parque eólico bastante grande, hay que decidir qué instalamos allí. Podemos instalar un SVC, se instalaba igual más en el pasado. Podemos instalar un STATCOM o podemos instalar un BESS, un banco un sistema con banco de baterías. ¿Qué hace el SVC y el STATCOM? El SVC y el STATCOM se encargan más bien de la demanda de potencia reactiva del parque eólico y inyectando potencia reactiva podemos también controlar la tensión, el voltaje del parque eólico y también podemos reducir el flicker y estas cosas. Arreglar bastantes cosas. Pero bueno, luego otra opción sería instalar una batería de condensadores. Perdón, una batería de, de un banco de baterías, ¿no? ¿Cómo se Sí, dice? Un banco de baterías, un BESS. sí, bueno, sí. O un Banco sistema de almacenamiento de Ah, energía sí, 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 claro. de baterías. Ajá, Hace sí. tanto tiempo que no hay estas presentaciones en español que se me olvida todo el Sí, vocabulario. no te Entonces, preocupes. esa es otra opción, pero no es a la vez con un SVC y un STATCOM, porque un sistema de almacenamiento de energía puede hacer 2 cosas. Digamos que puede funcionar similar a un STATCOM, porque el BESS puede inyectar potencia reactiva en el sistema, puede filtrar armónicos, puede encargarse del flicker y todas estas cosas. Pero aparte de eso, tenemos baterías y con las baterías podemos inyectar potencia activa en el sistema. O sea que es SVC, STATCOM o el almacenamiento de energía. Hay que decir uno de ellos dependiendo del proyecto, pero no uno con el otro. ¿Qué se debe evitar y considerar? Eh, bueno, es bastante general esta pregunta, pero lo más importante siempre en todos estos proyectos, y ahora hablamos de media tensión, es hacer medidas. Normalmente nuestros distribuidores en todos los países como Barcon ahí en México, me imagino que siempre en los proyectos hacéis medidas. Es muy importante hacer medidas dependiendo de lo que es el proyecto, un día, varios días. Con esas medidas hacemos un informe y del informe ya vemos qué es necesario, qué tenemos que considerar. Vemos si hay que hacer un diseño para armónicos o para flicker o cuál es la potencia reactiva necesaria. Y yo creo que es lo más importante a considerar cuando empezamos cualquier proyecto. Y una vez que tenemos también ese informe, vemos qué tecnología es lo mejor. Si necesitamos un SVC, un STATCOM o un sistema de almacenamiento de energía. Yeah. Ok, de acuerdo. Y la otra es, por favor, si puedes comentar de aplicaciones de SBC o STATCOM, entre En data paréntesis, más rápido, en data center. He trabajado bastante con data centers, pero bueno, normalmente STATCOMs y SVCs, por ejemplo, en Asia no se instalan en data centers porque toda la compensación se hace en baja tensión, no en media tensión. Digamos, está hecha dentro del data center. Entonces, dentro del data center hay 2 tipos o hay 2 sistemas que nos tenemos que normalmente que encargar. Uno es
las plantas de refrigeración de los data centers, esas plantas de refrigeración tienen muchos chillers, que son enfriadores igual, y esos chillers funcionan con frequency variable, con BSDs, y entonces ahí se crean muchos armónicos y normalmente ahí se necesitan instalar filtros activos para encargarnos de las plantas de refrigeración de los data centers. Y otros sitios donde se utilizan estos filtros activos sería cerca de las cargas, bueno, para los sistemas de iluminación, las UPS, ordenadores y los servidores. Y entonces ahí, con los filtros activos en esa zona, nos encargamos de los armónicos que se crean, porque todos estos equipos crean armónicos bastante altos que hay que eliminar. Pero luego también los servidores, por ejemplo, son muy capacitivos y con los filtros activos podemos insertar potencia reactiva e inductiva para compensar esa capacitancia, que muchas veces es necesario compensarla, por ejemplo, si tenemos generadores diésel para el backup que no funcionarán bien si la red es demasiado capacitiva. Pero bueno, para data centers también tenemos mucha información sobre este tema. Utilizamos normalmente filtros activos en baja tensión, no STATCOMs, no SVCs. Porque se hace todo en el interior del data center, en la baja tensión. ¿Qué más hay Ok. por ahí? Y la última que tenemos dice, buen día, ingeniero Pedro. ¿Los armónicos de tercera y quinta orden pueden hacer que los bancos de compensación reactiva puedan explotar? Bueno, la respuesta corta es sí, porque depende cómo es diseñado el banco de compensación de reactiva. En muchos países, bueno, en México no sé porque no trabajo directamente allí, pero por ejemplo en Asia que trabajo, en muchos países de Asia, por ejemplo, se instalan bancos de condensadores, estamos hablando de bancos de condensadores y de reactiva, pueden ser en baja tensión o pueden ser en media tensión, en instalaciones que tienen armónicos. Bueno, digamos que ahora todas las instalaciones tienen armónicos, porque todas las instalaciones, ya sean en baja o media tensión, siempre hay equipos que crean cantidad de armónicos. Pueden ser las luces LED, pueden ser, inversores solares, todo crea armónicos ahora. Y en muchos países se instalaban, incluso en algunos todavía se instalan baterías de condensadores sin reactancias de bloqueo. Estas reactancias de bloqueo, o ¿cómo se llama? Reactores de bloqueo del 7%, del 14%, protegen las baterías de condensadores contra el flujo de armónicos que hay en la red. Si los bancos de condensadores, ya sean de baja tensión o media tensión, no tienen estos reactancias de bloqueo, creo que se llaman en español, los armónicos que fluyan por el sistema van a fluir en estos bancos y más tarde o temprano, más bien más temprano, los bancos, los condensadores pueden explotar. Sobre todo si los condensadores han sido diseñados con una tensión de condensador bastante baja o son de calidad bastante baja. ¿Qué más hay por ahí? Ya era todas las preguntas, Pedro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Porque ahora no tengo realmente ninguna gana de ir a dormir. Pero bueno, no sé cuánto tiempo hemos utilizado. Me Igual nos parece hemos que ido un poco más de tiempo, ¿no? no, muchas gracias, ingeniero Pedro. Creo que por ahora vamos a cerrar. Va a haber oportunidad seguramente para nuevas exposiciones en la que pidamos que nos acompañe y nos favorezca nuevamente con su conocimiento, con todo lo que en esta ocasión nos entregó, nos compartió. La gente está muy complacida, se nota en sus preguntas. Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por su participación y a la gente, a los que estuvieron aquí, nuestro agradecimiento por su presencia, porque sin ustedes, de verdad, este tipo de webinars no serían posibles.